Buenos días, mis dilectos amigos. Vamos a tener hoy una nueva lección laurentina, la primera del mes de septiembre de 2019, en la cual voy a abordar las dos siguientes tesis del racionalismo jurídico, la 24ª y la 25ª. Y me voy a permitir invertir el orden y empezar por la tesis 25ª, porque creo que de este modo vamos a poder entender mejor la 24ª. Y al mismo tiempo la defensa que voy a hacer de la tesis 25ª no deja de plantear algún tipo de dificultad, de problema para la justificación de la 24ª, porque hay no un conflicto, pero sí podríamos decir que la justificación de la una y de la otra de algún modo va o puede parecer que va en direcciones en cierto modo opuestas, o por lo menos que se cruzan la una con la otra y no son paralelas. La tesis 25ª es una negación de un supuesto incorporado a la lógica deóntica estándar en todos sus variados desarrollos, en todas sus variantes, en todas sus formulaciones y en todas sus derivaciones. Incluida una que en el inicio de mi trayectoria como lógico deóntico yo había formulado hará aproximadamente 30 años, 1989 o 90, un enfoque no clásico de varias antinomias deónticas, en el cual yo esperaba, cambiando la lógica sentencial, el cálculo sentencial subyacente, en vez de tomar la lógica clásica, la de Frege y Russell, para entendernos, adoptaba justamente la lógica transitiva, o sea, una lógica gradualista contradictorial que yo mismo había ido elaborando y propuesto y que pertenece a dos familias de lógicas. Por un lado, la familia de lógicas paraconsistentes y por el otro lado, la familia de las lógicas multivalentes o difusas. Bueno, y mi idea en aquel momento, muy temprano de mis reflexiones como lógico deóntico, era que los esquemas esenciales de la lógica deóntica de von Wright podían conservarse, de von Wright y de muchos otros, evidentemente. Von Wright había sido el iniciador, el iniciador hasta cierto punto, porque sabemos que en cualquier aventura intelectual y científica el iniciador siempre tiene precursores, y concretamente había habido en los años 30 un precedente formalizado por Malí, un lógico y filósofo austríaco que había elaborado un sistema de lógica deóntica genial, extremadamente interesante y que es precursor un poco de todo. Es precursor de la lógica deóntica estándar de von Wright y sus epígonos, pero por algunos lados es un precursor también de la lógica nomológica, que es la que yo he propuesto.
El problema está en que Malí no supo, no tuvo instrumentos conceptuales adecuados para subsumir todo eso en un sistema coherente y al mismo tiempo practicable, es decir, al mismo tiempo útil para el razonamiento normativo. Su esfuerzo es extraordinario, valiosísimo, loable hasta el máximo, y al mismo tiempo produjo un sistema muy interesante. Y hoy día ha sido estudiado por algunos especialistas que han dicho que bajo ciertas implementaciones y modelizaciones es un sistema defendible. Lo que pasa es que, desgraciadamente, esas implementaciones y modelizaciones no tienen nada que ver con la praxis del razonamiento normativo en general y del razonamiento jurídico. Bueno, von Wright hizo una labor también digna del máximo elogio, depuró, no sé, la verdad es que es una cuestión biográfica. Yo, desde luego, no juzgo verosímil que von Wright desconociera el precedente de Malí, ni muchísimo menos, porque había dado lugar en su momento a polémicas, a discusiones. Un hombre de la inmensa cultura de von Wright seguramente estaba perfectamente al tanto de todo eso. Y en todo caso, él procedió a una depuración, elaboró un sistema muchísimo más austero, más pobre también, claro está, que Malí, y ha sido el sistema de lógica deóntica estándar, que, como digo, ha tenido luego muchas variantes, muchos epígonos, y en el mundo de habla hispana particularmente han tenido impacto y eco y favorable recepción en las variantes que de ese sistema han propuesto Alchurrón y Buliguín, los dos grandes lógicos deónticos argentinos, el primero de los cuales desgraciadamente murió hace ya bastantes años por enfermedad, por cáncer, y el segundo, a una edad ya avanzada, sigue muy productivo, con una mente de una claridad y una clarividencia envidiable, y sigue produciendo su obra en esa línea que ambos habían trazado conjuntamente. En realidad, las lógicas deónticas de Alchurrón y Buliguín han sido muy novedosas por los aspectos de su interpretación y por su distingo entre la teoría hilética y la teoría expresiva de las normas, un problema que yo evidentemente tengo que soslayar absolutamente aquí, porque no es para nada mi materia, y entre lo que llaman la lógica de las normas y la lógica de las proposiciones normativas. Todo ello se basa en unos supuestos filosóficos que en definitiva son supuestos del positivismo lógico. Estos autores se insertan absolutamente y sin titubeos en el positivismo jurídico, pero también son herederos y continuadores de la tradición del positivismo lógico vienés y del empirismo lógico, y han sido opacos, reacios a desarrollos ulteriores de la filosofía analítica a partir de los años 50, en la cual se ha restaurado la metafísica dentro de la propia metodología de la filosofía analítica, y
ellos han permanecido en esa línea antimetafísica, y dentro de la cual pues surgen una serie de problemas y por eso han hecho esa bifurcación. En cuanto al contenido estrictamente lógico, es decir, los axiomas y las reglas de inferencia, yo creo que las aportaciones de estos dos autores, sin quitarles ni un ápice de su valor, de su interés, de su esfuerzo, que yo he calificado de ciclópeo en mi libro Visión lógica del derecho, sin quitarles absolutamente para nada ese valor y ese reconocimiento que tienen meritoriamente ganado. Sí creo que en el plano estrictamente lógico las novedades son de detalle y en lo esencial su lógica sigue la misma estela de von Wright y de otros. Bien, el punto de partida de von Wright fue la lógica modal. En general, la lógica modal es una lógica de operadores. ¿Qué es un operador? Bueno, vamos a tomar fórmulas que pueden ser enunciados. Ignacio tiene frío, es un enunciado, o pueden ser lo que se llaman en la jerga lógica fórmulas abiertas que contienen un pronombre. Él tiene frío, que en el lenguaje simbólico, en la notación simbólica, ese pronombre terciopersonal se reemplaza por una variable, X tiene frío, y eso permite que después la fórmula abierta, o sea, con una variable, con un pronombre, sea prefijada por un cuantificador universal o existencial. Para todo ente X, X tiene frío, lo cual es falso, o para algún ente X, X tiene frío, lo cual es verdad. Bueno, eso es una fórmula. Y un operador es un signo, digamos, hay dos planos del operador, el operador óntico u ontológico y el operador gramatical o lingüístico. Limitándonos de momento al aspecto gramatical o lingüístico, un operador es un elemento lingüístico, un signo lingüístico que se prefija a una oración o a una fórmula, puede ser un enunciado o una fórmula abierta, y modifica, es susceptible de modificar su sentido y sus condiciones de verdad. Dentro del propio cálculo sentencial, un operador es la negación. En las lógicas no clásicas, particularmente en la lógica gradualista, hay operadores otros que no son la negación, que pertenecen al propio cálculo sentencial. Es muy cierto que, es muy verdadero que, es un poco verdadero que, es completamente verdad que. También se distingue el no del no en absoluto. Hasta cierto punto, es decir, hay una serie de operadores del cálculo sentencial que existen en la lógica gradualista, también en otras lógicas no clásicas, pero quizá la lógica gradualista es la que se ha permitido mayor exuberancia de tales operadores del cálculo sentencial. Pero bueno, luego hay operadores que caen completamente fuera del cálculo sentencial. Son los operadores que se suelen llamar intencionales. Y, por ejemplo, temporales,
ahora, a veces, siempre, modales, posiblemente, necesariamente, doxásticos, según parece, en mi opinión, epistémicos, a ciencia cierta, es bien sabido que, bueno, hay toda una gama de estos operadores. Y de manera general, hay una lógica de operadores que establece una gama de un abanico de posibilidades. Podemos representar, si nos representamos una fórmula como una letra mayúscula, A, B, C, D, etcétera, un operador como un pequeño redondel o círculo que se prefija. Entonces se plantean problemas que son alternativas para uno u otro cálculo de operadores. Por ejemplo, ¿qué relación hay peritativa entre círculo A y A? ¿Qué relación hay entre círculo A y no A? ¿Qué relación hay entre círculo A y la negación de círculo no A? Y así sucesivamente. Son problemas. Evidentemente, aquí estamos en un terreno puramente formal que para aquellos de ustedes que se hayan adentrado un poco en el álgebra universal, yo les aconsejo que lo hagan porque es una disciplina extremadamente útil para la modelización de la lógica, de cualquier lógica, sentencial o no sentencial. Es bien sabido, por ejemplo, que en la primera lógica universal que se llevó a cabo, que se implementó, fue la de Boole, George Boole, a mediados del siglo XIX, y que sirve para modelizar la lógica clásica. En realidad, las tablas de verdad que serán popularizadas muchísimo después, varios decenios después, no son sino un álgebra de Boole. Bueno, pues si nos adentramos en el álgebra universal, toda esta temática de los operadores cobra pleno sentido y plena claridad. Y yo les aconsejo que lo hagan y verán qué gran interés reviste este cálculo de operadores. Y para un operador u otro se puede postular una colección de axiomas, y con esos axiomas, dentro de un álgebra universal, las letras mayúsculas serían elementos de esa álgebra universal, y sería muy esclarecedor ver a través de los axiomas qué tipo de álgebra hay y, por tanto, qué operador. Bueno, pues la idea de von Wright era una lógica que los operadores deónticos lícitamente, obligatoriamente, son operadores, en este sentido de la palabra que estoy usando, y que son operadores similares a los operadores modales. Obligatoriamente es muy similar a necesariamente, y lícitamente es muy similar a posiblemente. Tal es la similitud que el verbo poder lo usamos según los contextos, indistintamente para el poder modal. Puede suceder tal cosa, es posible que suceda, o para la licitud. No, puedes presentar tu monografía hasta el miércoles de la semana próxima. Puedes, es decir, que te es lícito. No tienes obligación de presentarlo antes.
De manera que hay incluso en el modo de hablar, es más, hasta necesariamente en algún contexto puede significar obligatoriamente. No, no. ¿Puedo presentarlo el jueves? No, no, necesariamente antes del jueves, necesariamente. Es quizá menos usual, pero se puede decir ahí necesariamente es preceptivamente. De manera que hay una similitud y por otro lado esa similitud von Wright la vio mucho más allá. Igual que lo que es necesario es a mayor abundamiento posible, lo que es obligatorio es a mayor abundamiento lícito. Igual que la necesidad de A es la no posibilidad de no A y viceversa, la posibilidad de A es la no necesidad de no A, similarmente la obligatoriedad de A es la no licitud de no A y la licitud de A es la no obligación de no A. Von Wright vio muchísimas otras similitudes, igual que la necesidad de A y B equivale a que sea necesario A y sea necesario B, pensaba von Wright, la obligatoriedad de A y B equivale a que sea obligatorio A y sea obligatorio B. Del mismo modo, igual que la posibilidad de A o B equivale a que sea posible A o sea posible B, similarmente, pensaba von Wright, la licitud de A o B equivale a que sea lícito A o sea lícito B. La única diferencia significativa entre la lógica modal de lo necesario y lo posible y la lógica deóntica estriba en que en la lógica modal, por lo menos en todos los sistemas, digamos, normales de lógica modal, lo necesariamente verdadero es verdadero y lo verdadero es posiblemente verdadero. Es decir, necesariamente A implica A y A implica posiblemente A. Como ya lo decían los escolásticos, abesse ad posse valet consequentia. Bueno, pues estos axiomas o teoremas no son aplicables en absoluto a la lógica deóntica, porque de que sea obligatorio A, no se sigue que se cumpla A. Hay obligaciones que no se cumplen. Y de que se realice A, no se sigue que A sea lícito, porque hay conductas, acciones, hechos que son ilícitos, que se realizan, pero no se realizan lícitamente. De manera que esto planteaba algún problema para las modelizaciones de mundos posibles, hubo que introducir algunos ajustes, pero con esta salvedad, con esta restricción, en lo esencial la lógica deóntica de von Wright y de quienes lo han seguido ha sido una adaptación de la lógica modal normal. Von Wright no se planteó tanto, y luego en sus escritos posteriores incluso como titubea tanto a la hora de interpretar el verdadero sentido de su lógica deóntica y introduce una serie de epiciclos y tentativas para hacer frente a algunas paradojas, pero en general no se plantea el problema de la iteración. En la lógica modal estándar se plantea inmediatamente el problema de la iteración.
En el cálculo modal S5, que es el más común, el más estándar, lo necesario es necesariamente necesario. Y lo posiblemente necesario es necesario. Bueno, ¿qué pensar en lógica deóntica? Lo lícitamente obligatorio es obligatorio, lo lícitamente lícito es lícito, lo obligatorio es obligatoriamente obligatorio. Bueno, estos problemas no suelen ser abordados por ningún autor hay excepciones, por ningún autor de la lógica deóntica estándar. E incluso Castañeda, el difunto filósofo guatemalteco Héctor Neri Castañeda, que elaboró una modelización especial de la lógica basada en su propia teoría metafísica de la lógica deóntica estándar, rechazó que tuviera siquiera sentido cualquiera de esas fórmulas. En su concepción, en su implementación, no tenía ni siquiera sentido decir es obligatorio que sea obligatorio que A, por ejemplo, o es lícito que sea obligatorio que A. Bueno, no voy a consagrar evidentemente lo que sigue de esta lección a la lógica deóntica estándar. Hay un capítulo del libro Visión lógica del derecho en el cual la someto a una minuciosa y prolija discusión. Únicamente voy a tomar de esa lógica deóntica estándar un supuesto que alimenta toda esa lógica, y es que el de que las consecuencias lógicas de hechos lícitos son también lícitas. Y similarmente, las consecuencias lógicas de hechos obligatorios son también obligatorias. Digo las consecuencias lógicas que una consecuencia lógica de un aserto es otro aserto que lógicamente se demuestra que se sigue de él. Naturalmente, en la lógica gradualista contradictorial, ese seguirse de la lógica clásica se bifurca en dos. Seguirse en sentido lato, B se sigue en sentido lato de A si es imposible que A sea verdadero y B sea totalmente falso, o en sentido estricto, cuando es imposible, B se sigue en sentido estricto de A cuando es imposible que B tenga un grado de verdad inferior al de A. Pero como en la lógica clásica no hay grados de verdad, ese distingo se desconoce. No tiene sentido ninguno plantearlo. Bueno, pues en este principio del cierre lógico, lo que se llama el cierre lógico, tiene en realidad una variante que es el cierre modal, porque podría parecer un poco arbitraria la postulación de este principio del cierre lógico, que ya digo que es que si B se sigue lógicamente de A, entonces la obligatoriedad de B se sigue lógicamente de la obligatoriedad de A. Y similarmente, si B se sigue lógicamente de A, la licitud de B se sigue lógicamente de la licitud de A. Este es el principio de cierre lógico, pero el fundamento es un principio de cierre modal, que lo que nos dice es que si necesariamente siempre que suceda A, sucederá B, entonces la obligatoriedad de A
implica la obligatoriedad de B y la licitud de A implica la licitud de B. ¿Qué diferencia hay entre seguirse lógicamente y seguirse necesariamente? Bueno, pues sin duda hay implicaciones verdaderas que no son lógicas. Por ejemplo, si hay sinónimos, un soltero es un no casado y por tanto, si Federico es soltero, Federico es no casado. Esto en lógica no se expresa porque las relaciones de sinonimia son léxicas y están al margen del vocabulario lógico. Por tanto, hay consecuencias que son consecuencias modales, hechos que necesariamente siguen de otros, es decir, en todo hay un hecho B que se realiza en cualquier mundo posible en el que se realice el hecho A, sin que podamos demostrar lógicamente, con los recursos tan limitados del vocabulario lógico, que B se sigue de A. O sea, toda verdad, toda implicación lógica es una implicación necesaria, pero la mayor parte de las implicaciones necesarias no son implicaciones lógicas. ¿Cuál es la razón de que esta lógica deóntica abrace, como ya lo había hecho Leibniz, el precursor de precursores, en su opúsculo de juventud inédito Elementa Juris Naturalis, escrito a los 26 años, que Leibniz se dio cuenta de que era un esbozo y lo dejó en el cajón? Se conoció muchísimo tiempo después de su muerte. Bueno, pues todos ellos parten de una idea, y es que la lógica normativa o deóntica tiene que ser una lógica del cumplimiento de las normas. Esta afirmación tiene supuestos metafísicos que tienen que ver con el positivismo filosófico, o sea, con el positivismo lógico. Y es que el principal de estos supuestos es que no existen hechos. Existen cosas, existen montañas, existen llanuras, esas llanuras, esas montañas pueden ser nevadas, esas llanuras pueden ser verdes, existen individuos que realizan acciones, pero no existen hechos, no existen conductas, o si existen es un problema metafísico del cual hay que prescindir. Si no existen hechos, esos hechos no pueden tener cualidades. Por ejemplo, no pueden ser obligatorios, lícitos o cualquier otra determinación o cualidad que les queramos atribuir. Y, por tanto, la obligatoriedad o licitud, más que cualidades de hechos, que no pueden ser, son expresiones de la voluntad del legislador o de quien establece la norma. Obligatorio aproximadamente es lo mismo que mandado y lícito es más o menos lo mismo que permitido, autorizado. Y por tanto, esto tiene que ver con lo que de pasada aludía antes, esta dicotomía que establecen Alchurón y Bulliguin entre la concepción hilética y la concepción expresiva de las normas. Bueno, pues de algún modo todas estas lógicas parten de esta concepción expresiva.
Y, por tanto, en virtud de esta concepción expresiva, la norma en sí misma no es una situación. El jurista habla de las situaciones jurídicas, pero los adeptos, seguidores o autores de la lógica deóntica estándar no hablan de situaciones normativas. No, en realidad no hablan de situaciones. En general, no entra en su vocabulario ni en su ontología el hablar de situaciones, porque las situaciones son hechos, estados de cosas, que caen, como digo, fuera de su concepción de las cosas más austera o más influida por el positivismo lógico. Al no existir situaciones normativas, no puede tampoco haber una lógica de las situaciones normativas. Pero queremos que haya una lógica de las normas, una lógica normativa. Entonces, el único sentido es que sea una lógica del cumplimiento de las normas. Entonces, ¿qué pasa si se cumple una norma? ¿Qué es verdad en un mundo posible? Tomemos una norma cualquiera, la obligación de A. ¿Qué es verdad en ese mundo posible en el cual se cumple la obligación A? Bueno, pues es verdad todo aquello que sea una consecuencia necesaria de A. Entre otras cosas, sucede A o no A. Por tanto, dicen estos autores, estos desarrolladores de la lógica deóntica estándar, la obligación de A conlleva la obligación de A o B, y la licitud de A conlleva la licitud de A o B. Similarmente, si tenemos una obligación de contenido conjuntivo A y B, ¿qué sucede en un mundo posible en el cual se cumpla esa obligación? Bueno, pues en ese mundo en que se cumple la obligación de A y B, también es verdad A por separado y también es verdad B por separado, puesto que lógicamente A y B implica A, del mismo modo que A y B implica B. Por consiguiente, de que sea obligatorio A y B, se sigue que es obligatorio A. Bueno, este principio de cierre lógico, o más ampliamente de consecuencia lógica o consecuencia necesaria, es, como digo, un supuesto que ha permanecido inalterado en todos los desarrollos y variantes de la lógica deóntica estándar e incluso de algunos sistemas que en tal o cual aspecto se apartan un poco de la guía de von Wright, pero que pertenecen a la misma familia. La tesis 25ª del racionalismo jurídico rechaza completamente ese principio de la consecuencia necesaria, porque lo que se busca con la lógica nomológica, que es la columna vertebral del racionalismo jurídico, es una lógica de las situaciones jurídicas. Ahora bien, de que sea obligatorio A y B, no se sigue en absoluto que sea obligatorio B. De esto ya lo hemos abordado en alguna lección anterior, he puesto algún ejemplo. Por ejemplo, de que Fernando, por su contrato, por las instrucciones que le ha impartido su empleador, tenga obligación al terminar la jornada de salvaguardar los datos de las actividades del día en el disco duro y apagar la computadora,
no se sigue que tenga obligación de apagar la computadora. Si se siguiera que tiene la obligación de apagar la computadora y lo hace sin haber respaldado los datos, entonces podrá, frente al reproche que al día siguiente, a buen seguro, el rapapolvos que le va a caer por una negligencia que ha podido ser de consecuencias funestas para la empresa o para la administración, cuando sea llamado al despacho del director y tenga que justificarse, podría decir, efectivamente, yo no cumplí la primera obligación de respaldar y apagar, pero cumplí con una obligación, ya que no había cumplido con la primera de contenido conjuntivo, al menos me reconocerá usted, señor director, que cumplí la segunda, que fue la de apagar. Esto es evidentemente absurdo y el director evidentemente montará en cólera con razón frente a tal alegación. Supongamos que Fernando ha estudiado la lógica deóntica y razona de ese modo, la lógica deóntica estándar. Podemos imaginar expresiones de ira del director si frente a ese argumento, o cuál será su opinión sobre la lógica deóntica estándar en ese contexto de interlocución seguramente poco amable. No, lo contrario es verdad. Tiene obligación de hacer ambas cosas, respaldar y apagar. Pero es que si no respalda, es mejor que no apague. Porque si no apaga la computadora, quien se incorpore al día siguiente a las 8 de la mañana, la ve encendida y tiene tiempo de que ha habido un olvido, por la razón que sea, un descuido, pero justificado o no justificado, eso no nos importa, pero tiene la posibilidad de respaldar, bueno, y luego ya no apagar, sino continuarla encendida, o si la computadora tiene que descansar, pues apagarla unas horas, en fin, eso según sea el caso. Similarmente, imaginemos que, de nuevo, voy a tomar el ejemplo de Fernando. Fernando se ha llevado unas hojas Excel, le han encomendado para que las rellene adecuadamente el domingo y las entregue el lunes, porque es un trabajo extremadamente urgente y, bueno, se ha comprometido con su jefe a realizar ese trabajo en su domicilio el domingo y el resultado entregarlo el lunes. Puesto que tiene que entregarlo, le es lícito entregarlo. Todo lo obligatorio es también lícito. Entonces él, que también como digo, ha estudiado a von Wright, ha estudiado la lógica deóntica estándar, razona del siguiente modo: tengo obligación de entregarlo el lunes. Lo obligatorio es lícito. Por tanto, me es lícito entregarlo el lunes. Por tanto, me es lícito entregarlo el lunes o el martes. De allá podíamos ahorrarnos este rodeo por lo lícito y argumentar igual directamente con el operador de obligatoriedad. Si me es obligatorio entregarlo el lunes, me es obligatorio entregarlo el lunes o el martes. Entonces, el lunes, no, el domingo, la verdad es que por haberse ido a la discoteca en la noche y la madrugada del sábado,
y haber vuelto con resaca, el domingo no está en condiciones de trabajar, no lo hace, y inasiste al trabajo el lunes, se queda en su casa rellenando y se presenta el martes y evidentemente se va a enfrentar a una severísima reprimenda como mínimo o sanción. Y él va a argumentar del siguiente modo. Vamos a ver, señor director, yo tenía obligación de presentar las hojas Excel el lunes. De esa obligación se sigue por lógica deóntica estándar que yo tenía obligación de presentarlas el lunes o de presentarlas el martes. He incumplido la primera obligación, pero he cumplido la segunda, la derivada. Y por tanto, no me negará usted que al entregarlas el martes he cumplido una obligación derivada. Bueno, lo que va en este caso no estamos en el mismo supuesto que el ejemplo de la conjunción. No hay males mayores. No es que el mal de presentar las hojas Excel el martes sea mayor que el de no presentarlas en absoluto, pero evidentemente es una acción completamente inútil. Era urgentísimo tener las hojas Excel el lunes por la mañana a primera hora, sea para un trámite administrativo. Imaginemos, por ejemplo, para una determinada operación de la administración pública, en la cual imperativamente el resultado tiene que estar entregado para atender a unos plazos de obligado cumplimiento por parte de una oficina. O imaginemos una empresa que de nuevo tiene que presentar, porque el lunes por la tarde se reúne la junta de accionistas y hay que entregar un balance que incluye esas hojas Excel. Evidentemente, tenerlas el martes no sirve de nada. Ya pasó la junta de accionistas y por tanto es inútil el presentarlo. Creo que todos estos ejemplos son muy ilustrativos. Hay otro todavía más gráfico, y es la obligación de cuidado. En una residencia de ancianos hay un empleado de la planta tercera que tiene obligación de dar el alimento matutino a los internos de esa planta y sería, según la lógica deóntica estándar, tiene la obligación de darles el alimento o envenenarlos. Supongamos que los envenena. Evidentemente, ningún juez, ningún jurado va a admitir como disculpa que, si bien efectivamente incumplió la obligación primera, realizó una obligación derivada por el subjuntivo, por el disyuntivo. No, evidentemente. De la obligación de alimentarlos no se sigue la obligación de alimentarlos o envenenarlos. De la obligación del guardia forestal de preservar el bosque no se sigue la obligación de preservarlo o incendiarlo. Bueno, pero por extraño que parezca, todas estas consecuencias se siguen en la lógica deóntica estándar. Bueno, pues la lógica nomológica es una lógica que se basa en rechazar completamente esa regla de cierre lógico y de cierre necesario. Porque una cosa es la lógica de las situaciones
jurídicas, y otra totalmente distinta, una lógica de las situaciones del mundo en las cuales se cumplen las situaciones jurídicas. Una de las consecuencias de esa regla o de ese principio de cierre lógico es el de que si es obligatorio que A implique B y es obligatorio que A, entonces es obligatorio B. Por ejemplo, si es obligatorio que el inocente sea absuelto y es obligatorio ser inocente, es decir, es obligatorio no delinquir ni haber delinquido, entonces es obligatorio absolver, aunque el acusado sea culpable y se haya demostrado su culpabilidad. Bueno, es muy difícil. Yo no he visto en los adeptos de la lógica deóntica estándar ninguna respuesta medianamente esclarecedora ni convincente. Lo más que veo, lo más que he llegado a ver, es que ciertos razonamientos que son válidos por lógica deóntica estándar, por razones pragmáticas, no se deben realizar. Esto me recuerda a un argumento de una de las obras del último Wittgenstein. No me acuerdo ahora si era en el cuaderno azul y marrón o alguna de estas sobre la certeza, una de estas obras intermedias escrita en los años 30, en la cual se plantea la posibilidad de que un juego de lenguaje sea contradictorio. Alguien ha querido ver en esas reflexiones de Wittgenstein un precedente de la lógica paraconsistente, porque efectivamente hay que reconocerlo. Plantea, así como Tarski había formulado su famoso teorema, que en realidad es un viejo teorema de la lógica medieval, el principio de Cornubia de Juan de Cornualles o de Cornubia, atribuido a Escoto y por tanto llamado también principio de Escoto o de pseudo Escoto, y es ex contradictorio sequitur qualumque, es decir, de lo contradictorio se sigue cualquier cosa. Pues Tarski había dicho, no había atendido a la posibilidad de sistemas de lógica no clásica y había dicho de A y no A se sigue B y por tanto un sistema que incurra en contradicción es un sistema delicuescente, trivial, se llama también, en el cual todo es verdad. Si todo es verdad, nada es verdad, es decir, un sistema inútil. Pero Wittgenstein en esta obra se plantea la posibilidad de que tengamos un juego de lenguaje, un sistema de reglas, de axiomas y reglas de inferencia que resulte ser contradictorio. Por ejemplo, imaginemos que la aritmética de Peano, no lo habíamos pensado, pero imaginemos que sin darnos cuenta encierra de manera oculta una contradicción. Bueno, pero sin embargo ha sido muy útil. Es decir, que nadie va a negar que hasta descubrir esa contradicción ha sido muy útil. Recuerde lo que pasó con el sistema de Frege, de los Grundgesetze der Arithmetik, que fue un sistema con el cual Frege fundamentó la aritmética, lógicamente, elaboró un sistema de lógica de primer y segundo orden con una teoría de conjuntos que fundaba la aritmética, hasta que Bertrand Russell descubrió la famosa paradoja de Russell que hacía derrumbarse el sistema.
Bueno, pues lo que diría el Wittgenstein de esta etapa, de este periodo un poco de transición entre el primero y el último, es que en vez de desecharlo podemos adoptar otra opción. Es decir, que podemos perfectamente decir las reglas del juego se aplican, estamos utilizando una meta regla que nos autoriza a aplicar las reglas del juego hasta el punto en que la aplicación de esa regla produzca una inconsistencia. Y en ese momento, en ese contexto, se suspende esa regla de juego. Es decir, que no tenemos por qué abandonar las reglas del juego ni modificar el juego, sencillamente tenemos que implementarlo con arreglo a esta meta regla, que es una meta regla en cierto modo pragmática. Bueno, esto puede parecer para Wittgenstein, dada la orientación de su pensamiento tardío de juegos de lenguaje, que desemboca en las investigaciones lógicas, no deja de ser una reflexión filosóficamente provocativa, interesante, que merece ser reflexionada, pero desde el punto de vista de cualquier científico o de cualquier metafísico que quiera aplicar la lógica a su teoría, esa salida sonaría a una frivolidad. Como digo, es legítimo en el marco del tipo de metafilosofía que lleva a cabo el último Wittgenstein, pero sería ilegítimo en otros ámbitos. Bueno, pues recientemente he visto a unos defensores nórdicos de la lógica deóntica estándar que extrañamente, paradójicamente, vienen a defender algo así. No hay por qué abandonar la lógica deóntica estándar cuando nos lleva a resultados indeseables. Lo que pasa es que en ese contexto hay que suspender la aplicación de esas reglas de inferencia o de esos axiomas. Bueno, como la lógica nomológica no contempla semejante tipo de previsiones metalógicas mediadas por la pragmática, su opción es lisa y llanamente abandonar la regla de cierre con todas sus variantes. Tendrá una regla de cierre causal, pero esa es que las consecuencias lícitas, las consecuencias causales de conductas lícitas son también lícitas, o dicho por modus ponens, que cuando un hecho está prohibido, también está prohibido causarlo. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, es otro tipo de relación, igual que el principio de no impedimento, que está prohibido impedir el disfrute o ejercicio de derechos ajenos. Hay un remotísimo parecido entre estos principios de la lógica nomológica y el principio de cierre lógico, pero este propiamente está absolutamente abandonado. Pero en cambio hay otro principio de la lógica deóntica estándar que es conservado en la lógica nomológica. En realidad la lógica nomológica tiene poquísimo que ver con la lógica deóntica estándar. Yo ahora mismo solo caigo en dos coincidencias. Primera, que en la medida en que algo es obligatorio es también lícito. Y segundo, justamente la que voy a formular ahora, y es que si A y B son lógicamente equivalentes, entonces la obligatoriedad de A es también
lógicamente equivalente a la obligatoriedad de B y la licitud de A es lógicamente equivalente a la licitud de A. Podríamos ir más lejos y no hablar solo de la equivalencia lógica, sino de la equivalencia necesaria. Bueno, hay una tercera coincidencia, y es que en la lógica deóntica estándar y en la lógica nomológica, la obligatoriedad de A equivale a la no licitud de no A, y la licitud de A equivale a la no obligatoriedad de no A. Bueno, esta tercera coincidencia se suele considerar definicional porque se suele tomar uno de los dos operadores, sea el de obligatoriedad, sea el de licitud, como primitivo, y a partir de él, con ayuda a esta negación, una delante y otra detrás, definir el otro operador. Pero en fin, el hecho es que existen estas tres coincidencias. Es posible que haya alguna más, pero yo en este momento no caigo en ninguna de ellas. ¿Por qué el principio de equivalencia vale y no vale la regla de consecuencia lógica? Bueno, porque la equivalencia lógica entre A y B significa que en todo mundo posible, en la misma medida en que se realice A, se realiza B, y en la misma medida en que se realice B, se realiza A. Esa es la equivalencia necesaria. Y la equivalencia lógica añade lo siguiente: no solo es una equivalencia necesaria, sino además es una equivalencia lógicamente demostrable. Bueno, aquí tenemos de nuevo que acudir al distingo que hace la lógica gradualista entre seguirse de A, que B se siga de A, y que B sea implicado por A. Para que B sea implicado por A, tiene no solo que seguirse de A, sino además que tener un grado de verdad igual o mayor que el de A. El consecuente, lo que se sigue, implicativamente, tiene que tener un grado de verdad al menos igual que el del antecedente. O sea, la apódosis implicativa tiene que ser por lo menos igual de verdadera que la prótesis implicativa. La equivalencia consiste en la implicación mutua. Esta equivalencia se da, por ejemplo, en casi todas las lógicas, no en todas, entre A y no A. La doble negación afirma: la posibilidad de algo es su no imposibilidad. También hay una equivalencia entre A y A. Como digo, estas equivalencias no se dan en todas las lógicas, pero desde luego, se dan en la lógica clásica, en las lógicas relevantes, en las lógicas multivalentes. Bueno, no en todas las lógicas multivalentes, digamos que en las de Bugashevich y en otras muchas, en la mayoría de las lógicas multivalentes. Pero hay sistemas en los cuales una u otra de estas equivalencias no se da. A veces se presentan objeciones a estas equivalencias y se dice: mire usted, no es lo mismo decir eso es posible que no es imposible. Bueno, yo creo que aquí se está incurriendo en una confusión de pragmática con semántica. Semánticamente es lo mismo,
pero pragmáticamente hay una diferencia, es decir, los contextos en los cuales se puede decir no es imposible son más amplios. Decir no es imposible es un modo quizá pragmáticamente más suave, con una apariencia de menor compromiso, que decir es posible. Por ejemplo, decir es posible reducir el desempleo en España en el próximo bienio a un 2%. Bueno, da una impresión, quien diga eso es posible, que se compromete más que quien diga imposible no es. Parece que da esa impresión, pero en realidad es una impresión puramente ilusoria. Decir imposible no es decir que es posible, pero decirlo con una fórmula aparentemente menos comprometida. Del mismo modo, hay contextos en los cuales decir A y A da una impresión de estar diciendo algo. Por ejemplo, supongamos que alguien tiene un hermano que ha cometido una atrocidad y se le dice para pedirle que rompa con él o que, o que se lo reproche, lo que sea. Y él dice, bueno, pues habrá hecho eso, pero es mi hermano y es mi hermano. Bueno, ese es mi hermano y es mi hermano. ¿Qué diferencia hay entre decir es mi hermano y es mi hermano que decir es mi hermano a secas? No, no hay ninguna. Semánticamente es lo mismo, pero pragmáticamente esa insistencia, esa reduplicación, esa autocopulación o autoconyunción es tiene una connotación pragmática. Igual que hay tautologías que tienen una connotación pragmática, es decir, más que connotación, diríamos una coloración pragmática. La guerra es la guerra, el amor es el amor. Bueno, pues evidentemente que el amor es el amor, no tiene en un contexto de comunicación el mismo sentido que la madera es madera. Bueno, pues sí. Ya sabemos que la madera es madera, que el amor es amor o que el amor es el amor. Ya sabemos que en un contexto quiere decir cuando un amante cierra los ojos a los defectos del amado o la amada, pues queremos decir, bueno, sabemos que el amor es ciego, el amor es el amor. Por tanto, A y A es equivalente lógicamente a A, pero hay lógicas raras, una lógica, la lógica llamada conceptivista o conexivista, es una particularidad muy interesante desde el punto de vista del cálculo puramente formal de la familia de las lógicas no clásicas, que, que como para los estudiantes o estudiosos de las lógicas no clásicas se las recomiendo porque, bueno, la verdad es que hay que echarle muchísima cabeza para saber qué se deduce y qué no se deduce en esa lógica, por qué parece tan similar a primera vista a la lógica clásica o por otros lados a la lógica relevante o relevantista y sin embargo no es ni la lógica clásica ni la relevantista, es un bicho raro, muy interesante, pero lamentablemente desde el punto de vista de la aplicabilidad de la lógica, pues casi, vamos, que yo sepa, ningún científico, ningún metafísico, ningún filósofo que haga ética o teoría del conocimiento o cosmología o antropología filosófica, a nadie se le ha ocurrido decir, mira, esa lógica conceptivista me viene muy bien. No, ha quedado ahí como una curiosidad. Bueno, ¿qué razón hay para decir que lo lógicamente equivalente es también deónticamente equivalente? Bueno, yo tengo un argumento, pero este argumento es metafísico.
y en ese sentido quizá no es muy pertinente en este contexto. Mi argumento metafísico es que ustedes saben que el metafísico distingue la esencia de la existencia. En la metafísica leibniziana, de la cual se deriva con modificaciones, pero al mismo tiempo con un hilo de continuidad, la que yo he propuesto, las propias esencias tienen un conatum ad existendum, o sea que tienden a existir. Y el propio Leibniz les atribuye a esas esencias un quantum entitatis, una cantidad de entidad. Bueno, pues yo doy un paso más, y es que la esencia no es más que un quantum de existencia, pero un quantum de existencia diferente según los mundos posibles u otros aspectos de la realidad, porque los mundos posibles son aspectos de la realidad, pero puede haber otros aspectos que no sean mundos posibles. En fin, de momento no lo compliquemos, no lo liemos, vamos a quedarnos con los mundos posibles. Entonces, con arreglo a esta metafísica que podríamos llamar cuantitativa, puesto que un hecho es un quantum de existencia relativizado a un mundo posible, dos hechos que se realicen en la misma medida el uno que el otro en todos los mundos posibles, es decir, uno de esos hechos puede realizarse muchísimo en un mundo, poquísimo o nada en otro mundo. Bueno, pues la variación del primer hecho será exactamente la misma del segundo y se realizarán exactamente igual. Bueno, pues puesto que un hecho es un quantum de existencia relativizado a mundos posibles, no hay nada que pueda diferenciar dos hechos que se realicen exactamente igual en un mundo posible. En todos los mundos posibles. Exactamente igual el uno que el otro. No quiero decir que se realicen de la misma manera en todos los mundos posibles. O sea, que el hecho A se realice en cualquier mundo posible, M1, M2, M3, en todos ellos igual. No. Lo que digo es que el hecho A se realice igual que B, exactamente en la misma medida en que B, en el mundo 1, en el mundo 2, en el mundo 3, en cualquier mundo posible. Bueno, este es un argumento metafísico que evidentemente no tiene por qué convencer a aquellos que disten de asumir esa metafísica cuantitativa o cuantitativista que reduce toda la realidad a quantums o cuanta de existencia. Cuanta de existencia y mundos posibles o aspectos de la realidad con relación a los cuales se realizan, cobran realidad esas entidades, cobran un quantum de existencia en esos diversos aspectos o mundos posibles. Hay otro argumento más modesto, y es que si alguien quiere seriamente diferenciar como dos hechos diferentes A de no A o A de A y A, tiene que aportar, digamos, no digo alguna prueba, pero algún argumento, si no convincente, al menos persuasivo. Ha habido quien ha sostenido que son hechos diferenciados, pero lógicamente equivalentes. Por ejemplo, Gustav Bergman, un filósofo
de la Europa germánica que, como tantos otros, emigró a Estados Unidos y allí fundó la escuela de Iowa, la Escuela Metafísica de Iowa. Tuvo como una serie de discípulos brillantísimos, entre otros a Herbert Hochberg, que es uno de los grandes especialistas en la obra de Bertrand Russell. Bueno, pues Bergman, hoy quizá un poco olvidado, pero que fue un filósofo, a mi modo de ver, muy importante, uno de los metafísicos analíticos de mayor relieve del siglo XX, llevó a cabo una teoría que era neo-russelliana, es decir, partió del atomismo lógico de Russell y lo reelaboró. Entonces, en su teoría, A, el hecho atómico A, y el hecho molecular A y A son hechos diferentes. Del mismo modo, el hecho atómico A y el hecho molecular no A son hechos diferentes, pero son lógicamente equivalentes. Bueno, que A y B, bueno, yo no comparto la metafísica de Gustav Bergman. Creo que es muy interesante. Yo dediqué al estudio de su metafísica un trabajo, ahora ya 30 y tantos años, dos en realidad, pero creo que sin quitarle un ápice a su interés, me parece que pocos estaremos dispuestos a coincidir con él. Pero sea así o no, resulta muy difícil entender qué es lo que en dos hechos, vamos a imaginar incluso que son diferentes, pero que son lógicamente equivalentes. Es decir, que en todos los mundos se realizan exactamente igual el uno que el otro. Son tan inseparables que no solo es que sean inseparables a secas, sino que necesariamente se realizan exactamente igual el uno que el otro. ¿Qué es lo que podría hacer que el uno fuera obligatorio y el otro no? O el uno fuera lícito o el otro no. Resulta muy problemático. O sea, yo pienso que para negar este principio de equivalencia deóntica de los equivalentes lógicos, haría falta, claro, a quien incumbe la carga de la prueba, al que afirma la equivalencia deóntica de los equivalentes lógicos o al que la niega o al que la pone en duda. Bueno, el que la pone en duda, pues quizá no tiene carga de la prueba, pero ¿qué lógica deóntica nos va a ofrecer? Eh, el que la niega, yo pienso que tiene un doble desafío, un doble reto, se enfrenta a un doble reto. Primero esperaríamos que su negación estuviera basada en algún indicio, en algún argumento, algo que aunque no fuera convincente o concluyente, nos diera una pauta mínimamente persuasiva. Y por otro lado, estaría también ante el reto de formular una alternativa. Entonces, quítenme ustedes el principio de equivalencia deóntica de los equivalentes lógicos y yo me veré en la imposibilidad de demostrar nada. Y mi lógica nomológica será completamente impotente. Como yo, para justificar los axiomas y las reglas de inferencia de la lógica nomológica, he utilizado el método abductivo, es decir, he partido de un examen empírico de la argumentación normativa, he aplicado un filtro, un cedazo, para en esa argumentación normativa, en la cual muchas veces se deslizan sofismas, separar el grano de la paja
y ver qué argumentos nos parecen convincentes y cuáles, en cambio, nos parecen sofísticos, con ese criterio que ya dije, cuáles son idóneos para el bien común y cuáles son perjudiciales para el bien común, y a partir de ahí, abductivamente, concebir, imaginar los axiomas y las reglas de inferencia cuya aplicación conduzca a validar los argumentos normativamente correctos con ese criterio de corrección, y no avalar argumentos incorrectos con ese criterio. Bueno, pues el principio de equivalencia deóntica de los equivalentes lógicos es un principio que cumple plenamente ese canon metodológico abductivo y que resulta absolutamente imprescindible. Sin él no podríamos demostrar casi nada. Es decir, casi todas las... Para empezar, no nos serviría de nada saber que obligatorio A equivale a no lícito que no A. O sea, que la obligación de A equivale a la prohibición de no A, y que la prohibición de A equivale a la obligación de no A, porque para que esas equivalencias nos sirvan después en los razonamientos, tenemos que estar echando mano constantemente de la ley la ley lógica de la doble negación, o sea, que no A equivale a A, y por tanto la obligación de no A equivale a la obligación de A y viceversa, y lo mismo la licitud de no A equivale a la licitud de A. Por tanto, creo que todos estos argumentos avalan esta tesis 24ª del racionalismo jurídico, que los equivalentes lógicos son equivalentes deónticos, o sea que siempre que A y B sean lógicamente equivalentes, son también deónticamente equivalentes, y por tanto la obligación de A equivale lógicamente a la obligación de B, y la licitud de A equivale lógicamente a la licitud de B. Y la verdad es que no he encontrado tampoco nunca ninguna objeción a este aserto. No puede venir de los partidarios de la lógica deóntica estándar, porque ellos coinciden conmigo en esto. Es una de las poquísimas coincidencias, pero tampoco he visto de otras procedencias o de otras perspectivas nomológicas, filosóficas, jurídicas, las que sean, no he visto ninguna objeción. De hecho, es evidente que los juristas siempre están aplicando, digamos, sin saberlo, sin caer en ello, sin pensarlo, pero están aplicando precisamente este principio de la equivalencia deóntica de los equivalentes lógicos, y más ampliamente de los equivalentes necesarios. Ser casado es no ser soltero. Y aunque es verdad que hay algunos estudiosos, algunos lingüistas semánticos que dicen en el lenguaje nunca hay sinónimos exactos. Bueno, ser casado no es semánticamente igual que no ser soltero, o viceversa. Bueno, yo creo que de nuevo aquí, primero, es una cuestión empírica que habría que determinar. Los lexicógrafos, a los lexicógrafos les incumbe decidirlo. No voy a decidirlo yo como filósofo, pero la verdad es que sin sinónimos exactos es muy difícil en la práctica argumentar
o aplicar la lógica. Y además, cualquier profesor de lógica, para que sus ejemplos no se hagan intragables o trabalenguas para sus alumnos, acude a sinónimos. Bueno, yo creo que ese escrúpulo de algunos semánticos, a lo mejor, a lo mejor puede venir de nuevo de una confusión entre semántica y pragmática. Que dos términos sean semánticamente equivalentes, sinonímicos, no quiere decir que sean pragmáticamente equivalentes. El uno puede tener una coloración determinada de la cual el otro puede carecer. El uno puede ser idóneo en un contexto de locución en el cual el otro resulte inidóneo. Pero esta es una diferencia pragmática y no semántica. Bueno, sea así o no, en la medida en que el jurista, sí que no es un lexicógrafo, para sus efectos entiende que hay expresiones sinonímicas, como constantemente en cualquier contexto de un texto legislativo, un alegato de cargo o descargo, una, una resolución judicial, en cualquier contexto de la praxis jurídica se acude a expresiones sinonímicas, bueno, pues se entiende que si B resulta de A simplemente cambiando un sinónimo por otro, entonces la obligatoriedad de A equivale a la obligatoriedad de B y viceversa, y lo mismo la licitud. Creo que este es un supuesto completamente pacífico en la argumentación jurídica y normativa, y la lógica nomológica, el razonamiento jurídico, lo asume plenamente. Bueno, pues con esto termino esta lección laurentina y les agradezco infinitamente la atención que prestan a esta serie de lecciones laurentinas. La próxima será distribuida dentro de 15 días y no la próxima semana. Haremos un paréntesis y, por tanto, para mediados del mes de septiembre, si tienen ustedes la amabilidad, les agradezco que sigan fieles a esta serie de lecciones y nos volveremos a ver entonces y a discutir. De nuevo, insisto, les agradezco su atención, pero también si tienen la gentileza de comentar en el canal de YouTube estas lecciones, añadiendo sus objeciones, sus comentarios, sobre todo si son críticos. Cualquier crítica, cualquier objeción, cualquier dificultad, cualquier pregunta sobre algo que haya quedado oscuro y quieran aclarar, yo les agradezco mucho de antemano esos comentarios.